tenemos que entender que la triquinosis es una enfermedad del cerdo, o sea, es el cerdo el que enferma y esa enfermedad nosotros la contraemos a través del consumo de carne de cerdo cruda o mal cocido, los chacinados productos de esa carne de cerdo. Para lo cual, lo primero que hay que actuar es sobre la crianza de cerdo, o sea, hay que criar los cerdos de manera que los cerdos no se enfermen. ¿Qué significa esto? Que el cerdo no debe consumir basura, que el cerdo debe combatirse las plagas, lejos de las ratas, no debe consumir cadáveres u otros animales. O sea, el cerdo debe criarse con alimento balanceado, con granos, con alimentos que son adecuados para él y en condiciones de higiene, de salubridad, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen criaderos de cerdos muy pequeños, que a veces el Estado no las alcanza? Sí, sobre todo los que son criaderos de subsistencia, que tienen una o dos madres, saber que la alimentación con balanceado, la alimentación con alimento exclusivo para cerdos es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque de esa manera no se va a enfermar el cerdo y no nos va a enfermar a nosotros cuando lo consumamos. Porque nosotros hablamos del punto de vista comercial, digamos, la gente que vende, la gente que vende a una carnicería o que vende al público. Pero lo más importante es que nosotros de esta manera no vamos a enfermar a nuestros seres queridos, que es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros criamos un cerdo con basura, ese cerdo se enferma y al enfermarse el cerdo, si nosotros o nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres lo consumen, también se van a enfermar. En el caso del brote que hubo en el sur de la provincia, ¿se supo bien de dónde vino, dónde habían consumido, dónde habían comprado y si eran embutidos? Sí, durante el presente año hubo dos brotes importantes. Uno fue en Funes, en el cual era una familia que criaba los cerdos. Esos cerdos estaban enfermos, ese criadero fue interdictado. ¿Y ponían basura? Claro, estaban alimentados con basura, incluso había cadáveres de otros cerdos dentro de los corrales, el cual habían sido consumidos por sus pares. Entonces ese criadero fue despoblado totalmente. Fueron enviados al matadero, a un frigorífico de cerdos, y los análisis de esos cerdos dieron todos positivos. El segundo caso, el de Acebal, en el cual enfermaron 66 personas, ese fue identificado hasta el nivel de distribución de los alimentos. ¿Qué significa? Identificamos cuál fue el elaborador de los chacinados y con qué carne elaboró esos chacinados. El resto de la investigación lo pasamos al Ministerio Público de la acusación porque se hizo una presentación en cuanto a un delito contra la salud pública. Entonces, volviendo al tema del control de estos pequeños criaderos o criaderos de subsistencia, ¿cómo van a hacer entonces y con qué herramientas van a enfrentar el problema? Hay dos herramientas. Una es a partir del municipio y la comuna en actuar en lo que es el relevamiento, la creación de una herramienta legislativa. ¿Qué significa? Una resolución, hacer una normativa local con respecto a lo que es la crianza dentro de... Adaptada a ese contexto local. Adaptada al contexto local y por otro lado a la escala de crianza, porque no es lo mismo, como decías recién, el tener uno o dos cerdos que el tener 15, 20 o 30 cerdos dentro del ejido urbano o alrededor o a las adyacencias del ejido urbano. Entonces, primero hacer un relevamiento, qué es lo que pasa en cada comuna o municipio, luego hacer una normativa con respecto a lo que es lo que se permite y lo que no se permite, y si se permite, en qué condiciones se permite. ¿Qué significa esto? Si vamos a criar cerdos, que tienen que ser en condiciones de salubridad, de higiene, de aplicación de las buenas prácticas ganaderas. Ahora bien, en el caso que esto no se cumpla, hay herramientas del punto de vista local y hay herramientas del punto de vista del Ministerio de la Producción para lo que es el control y la erradicación de aquellos que son informales, de aquellos que no se quieren reconvertir o de aquellos que generan un riesgo para la salud pública. ¿Y ASAL cómo entra en todo este marco? ASAL ingresa desde la faena en adelante, en que primero, que esos cerdos sean sacrificados en un frigorífico que esté habilitado y luego que todas las manufacturas que se realizan con carne de cerdo se realicen exclusivamente con carne de cerdo que salga de criaderos y que haya pasado por un frigorífico. ¿Y qué garantiza el que haya pasado por un frigorífico? Que se hace el análisis de digestión enzimática, se llama el método de análisis, para evitar que tenga la triquina, que tenga triquinosis ese cerdo. Si ese cerdo tiene triquina, esa carne se decomisa. Si ese cerdo no tiene triquina, puede ir tranquilamente a lo que es una manufactura o el consumo directo.
Además se supone que el frigorífico va a comprar a un proveedor que esté bajo las normas. Exclusivamente tiene que comprar a un criadero que esté habilitado, un criadero que aplique las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque si no, el frigorífico se está comprando un problema. Porque puede ser que haya comprado ese cerdo y después el análisis le dé positivo y tenga que decomisarlo. O sea, está perdiendo absolutamente todo lo que compró. El salamín que yo compro, ¿qué tengo que tener cuidado? ¿En qué tengo que prestar atención? Principalmente cualquier chacinado crudo, o en realidad en este caso sería un salamín, un salame, que son curados, en realidad esto tiene que tener una etiqueta, un rótulo, el cual tiene que identificar quién lo elaboró. Ese RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento, o ese número de SENASA, de inscripción de SENASA, garantiza que el establecimiento está siendo auditado y que utiliza exclusivamente carne de cerdo que salió de frigorífico. O sea, del consumo de esa carne, de ese chacinado, no tiene absolutamente ningún peligro para la salud pública. Diferente es todo aquel que nosotros podemos comprar en la calle o un vendedor ambulante y no tiene etiqueta, no sabemos quién es el responsable, quién lo elaboró, ni con qué lo elaboró. Entonces, lo importante es siempre que esté rotulado, que tenga etiqueta y que identifique el origen de esa mercadería. Gracias. No, gracias a vos, muchas gracias. Bueno.